Bueno, después de este resumen deportivo, continuamos aquí y vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy, una entrevista central bien interesante que tenemos. Y para eso está aquí con nosotros el profesor Juan Valdés, quien es especialista en educación. Bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes. Gracias por recibirme. El placer es nuestro. Profesor, tenemos hoy mucha tela por donde cortar, porque vamos a hablar de un tema que es muy importante. Siempre lo he dicho, insisto, y perfectamente sé que de mí suena como cliché, de que la educación, para mí, para Joanny Almanzar, es la columna vertebral del desarrollo de todo país del mundo. ¿Es así? Profesor. La educación lo es. Lo que pasa es que hay que pasar de ese discurso que todo el mundo te repite la misma idea a los hechos. ¿Cómo tú logras en realidad una educación de calidad para todos los dominicanos, como lo establece la Constitución de la República? Todos los presidentes, los partidos, los ministros, llevan décadas hablando de la importancia de la educación. Aquí en el año 1995 pudimos presentar y concluir lo que fue el Plan Decenal de Educación, y yo estaba ahí hace 35 años. Hoy, 35 años después, tú vas al sistema educativo dominicano y tenemos las mismas problemáticas de 1992, cuando trabajamos ese primer Plan Decenal de Educación. Yo creo que el gran reto está en pasar en este país del discurso a los hechos, a las palabras. ¿Dónde usualmente ha estado el fracaso de la educación dominicana? En el hecho de que las transformaciones educativas tienen 3 etapas. Primero está la visión, el diseño, la planificación. Luego está la ejecución de esa visión. Y luego está la evaluación de esa ejecución para documentarla y mejorarla a futuro. Aquí nunca han podido pasar realmente de la ejecución. Gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, cada cual viene con su propia idea, con sus propios grupos de intereses. Y tanto los docentes como los niños son como conejillos de indias, que con cada gestión los usan, experimentan, se dispendian decenas de miles de millones de pesos. Y al final, hoy la República Dominicana tiene el peor sistema educativo de América Latina. Si me preguntaras cuál es el escenario, yo empezaría con esto. Bueno, pero me da escalofrío porque el profesor me está planteando una situación que estamos hablando de 32 años, pero yo me voy 32 años atrás y bien, perfecto, pero vamos a 32 años hoy. Siempre en toda institución, en toda organización, el problema es la parte económica, es el tema recursos. Nuestro Ministerio de Educación no tiene ese problema, no tiene ese dolor de cabeza porque cuenta con un 4% de nuestro presupuesto interno bruto. Ahora yo me pregunto, si no es el problema la parte económica, con la experiencia que usted tiene de educación, de planificación y del sistema educativo, ¿qué usted entiende que es el problema, ese vacío que tiene la República Dominicana? Bueno, una parte del problema es precisamente la ejecución y la calidad del gasto de ese presupuesto que tú dices que tenemos. De hecho, el 4% para la educación ya no existe. Eso desapareció el año pasado. La asignación presupuestaria fue el 3.89% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de que el PIB proyectado del año pasado, realmente lo que se asignó fue un 3.89%. Este año, la asignación presupuestaria de educación es 3.83%. O sea, que sigue disminuyendo el porcentaje del Producto Interno Bruto que se está asignando a la educación dominicana. Pero aún así, se deja de gastar miles de millones de pesos que no se ejecutan. Quizás por eso tú dices, bueno, tenemos el dinero y ni siquiera logramos gastarlo todo. ¿Por qué se da esto? Por ineficacia, por ineficiencia y sobre todo por impericia. La mayor problemática que hoy enfrenta la educación dominicana es la impericia de quienes dirigen el sistema educativo dominicano. Y esa impericia se revela de muchas formas.
Primeramente, en la baja calidad del gasto. Tenemos fondos, pero el uso de esos fondos no produce ni mejores aprendizajes, ni mejores resultados educativos, ni una mejor calidad educativa en la República Dominicana. ¿Por qué? Todo comienza en un tema de políticas. La educación como ciencia se basa en políticas socioeducativas. Lo que es el paradigma que sostiene la educación dominicana se conoce hoy como el constructivismo social. O sea, lo que apuesta a la educación dominicana es a la construcción social del aprendizaje. Para esto, los docentes, los funcionarios, la familia, la sociedad, como actores, todos deben estar envueltos en una política socioeducativa adecuada. Eso no lo tenemos. Aquí no hay políticas, por ejemplo, para integrar efectivamente a la familia a la educación del niño, tomando en cuenta en términos antropológicos el perfil del niño que va a la escuela pública. Entonces, si empezamos con un tema de políticas, aquí no hay una política adecuada para ayudar a los niños pobres a tener una mejor educación. Si vamos ya a la parte de la ejecución, ¿qué pasa en ese lugar que llaman escuela? Aquí no tenemos verdaderas escuelas. Aquí tenemos guarderías públicas, no escuelas públicas. ¿Por qué? Porque esos lugares que llaman escuelas no cumplen con los estándares para llamarse tal cosa. Por ejemplo, en términos de infraestructura, no tenemos en las aulas de las escuelas públicas ni una buena iluminación, ni una buena ventilación, ni un buen mobiliario, ni buenos medios y recursos para el aprendizaje. Encima de esto, en las 5 regionales más pobladas de este país, tenemos un promedio de estudiantes por aula que imposibilita la generación de experiencias significativas de aprendizaje. El aprendizaje solo se da mediante un binomio, el binomio de la cognición y la emoción. Si no están dadas las emociones correctas y los procesos cognitivos adecuados, no hay aprendizaje. Y en las escuelas públicas, esto no se da. Ese enfoque que es socioemocional, que toma en cuenta la naturaleza del aprendizaje en un ser humano, aquí es descartado. Aquí todavía, quienes dirigen este país y dirigen la educación dominicana, tienen una visión conductista de la educación. Una visión que hace 70 años es obsoleta. Y ese constructivismo que a partir del año 1995, hace ya 30 años, se supone que debió darse en la escuela pública dominicana, nunca se ha dado. ¿Por qué? Porque no hay continuidad, ni en las políticas, ni en los proyectos, ni en los programas. Insisto, la descontinuidad en la gestión, en las políticas y en la ejecución, ha hecho un gran daño a la educación dominicana. Fíjense que en este mismo gobierno, este mismo partido, cuyo proyecto de educación edité yo, hemos tenido 3 ministros. Y cada uno viene con sus propias ideas y proyectos. Han sido incapaces de dar continuidad, ni siquiera de ejecutar el proyecto original de gobierno que se le presentó a este país en el año 2020 como propuesta. Entonces, ahí la educación termina siendo presa de la impericia, presa de la improvisación, presa de la descontinuidad, presa de los intereses, y al final la víctima termina siendo el niño y la niña que va a la escuela pública. Estamos conversando, señores, con el profesor Juan Valdés, especialista en educación y creador también de lo que es el inglés por inmersión, ¿verdad? Que hoy está dirigiendo el MESIS. Juan, nosotros quisiéramos saber tu opinión respecto a lo que tiene en proyecto este gobierno de fusionar a educación con el MESIS. Bueno. Me gustaría saber tu opinión porque realmente hay una preocupación en la sociedad. Y con toda razón. Fíjate, algo muy importante. Lo que tiene el gobierno como intención con el MINERT y el MESIS ni siquiera es un proyecto, porque los proyectos se basan en investigaciones, en estudios y en análisis de factibilidad. El primer problema que tiene la propuesta de ley que se envió al Congreso, que está ahora mismo en estudio
por la Comisión de Educación Superior del Senado es precisamente ese, que es violatorio a lo que es la Ley Orgánica de Administración Pública. La Ley Orgánica de Administración Pública requiere que para usted crear o fusionar nuevos ministerios se lleven a cabo estudios, investigaciones y que se cuente con evidencia empírica que evidencie que esa fusión es factible, es beneficiosa. Esos estudios no existen. Nosotros los solicitamos al Ministerio de Administración Pública para entender en qué se basaba la propuesta. Y su respuesta fue que no tiene ningún estudio. ¿Qué propone ese proyecto de ley que se envió al Congreso? Primero, tomar los fondos de las escuelas públicas del 4% para financiar al MESIT. Eso es inadmisible. Las escuelas públicas hoy en día están en condiciones de miseria. El pueblo dominicano no puede aceptar que a los fondos de las escuelas públicas se le quite un centavo hoy. Por otro lado, eso también propone, en ese proyecto de ley, eliminar el Consejo Nacional de Educación y eliminar el Consejo Nacional de Educación Superior, que son los dos consejos que regulan y rigen la educación dominicana, y convertirlos apenas en consejos consultivos, dándole todo el poder de decisión sobre la educación escolar y la educación superior a la figura del ministro de turno. Eso es técnicamente inviable, inadecuado, es antidemocrático, y en lugar de democratizar y hacer la educación más experta, estamos centralizando la educación, muchas veces, tomando en cuenta el momento actual, con un ministro que ni siquiera es especialista en educación. Fíjense cómo las cosas se tergiversan. Ok, aquí hemos tenido 2 exministros con doctorado en educación, pero no siempre los ministros son especialistas en educación. Y cuando usted pone en manos de una persona, que es la figura del ministro, la decisión final sobre las regulaciones educativas, usted está retrocediendo en términos de gestión pública. Por cualquier lado que tú evalúes la propuesta de fusión del MINERT y el MESIT, es totalmente inviable. Y el pueblo dominicano no lo va a aceptar. Los gremios de docentes no los vamos a aceptar tampoco. La ciudadanía en general no lo va a aceptar, porque esto no tiene sentido. Ellos decían en su propuesta inicial que la idea era reducir la duplicidad de instituciones en el Estado. Pero cuando usted analiza el proyecto de ley, no hay nada de eso. Simplemente el MESIT pasaría a ser un viceministerio del MINERT, como ellos lo proponen. Pero no se reduce el personal, no se le reducen sus gastos. Es simplemente buscar una forma de tomar los fondos del 4% para financiar las universidades, la educación superior. Y este país está en su peor crisis educativa de este siglo. Este no es el momento para quitarle fondos a las escuelas públicas, por no hablarte de otra cosa. El Ministerio de Educación ya hoy es disfuncional en términos operativos. Sus pésimos resultados te lo dicen. Cuando tú le sumas otra estructura, que es el MESIT, se complica aún más la parte operativa del Ministerio de Educación, sobre todo porque todo recae sobre una sola persona ahora, según esa ley, recaería sobre el ministro. O sea, realmente no hay ningún aspecto de la propuesta de fusión del MINERT y el MESIT que sea válido. A este país le han dicho, pero los demás países del mundo solo tienen un ministerio, no 2. Pero yo les invito a todos a que descarguen los estudios de la UNESCO, donde detallan los países que en los últimos 30 años han intentado fusionar su Ministerio de Educación Superior con su Ministerio de Educación Escolar. El último que lo intentó fue Malasia. En 2014, Malasia intentó fusionar lo que es su MESIT con su MINERT. Y ya en 2015 tuvieron que regresar a la estructura anterior. Tuvieron que retroceder, porque les fue infuncional. Finalmente, en términos académicos, siempre hay que recordar que el Ministerio de Educación Superior, el MESIT, trabaja en lo que se conoce como un paradigma andragógico. El Ministerio de Educación Escolar, que es el MINERT, trabaja en un paradigma pedagógico. Cuando tú tratas de fusionar
un paradigma pedagógico con uno andragógico, se genera lo que se llama un enfoque metagógico. Y en la República Dominicana no se ha desarrollado la metagogía. No hay ninguna investigación, ninguna experiencia, ningún marco referencial. O sea, eso realmente es algo descabellado que viola la Ley Orgánica de Administración Pública, que viola los principios científicos de la educación y que no hay un referente, ni un marco normativo, ningún estudio que lo sustente o lo avale. Profesor, vemos que en los últimos tiempos, en vez de ver avance en nuestras escuelas, estamos viendo como un nivel de locura, porque he podido visitar algunas escuelas y observar algunas escuelas, y lo que vemos son como especies de cárceles, porque hay que ponerle hierros para protegerlo muchas veces de los antisociales, muchas veces de los mismos jóvenes que estudian allí que quizás están en ciertas bandas. Una locura total de la educación. Yo soy de la que pienso que todo tiene un génesis. Si desde pequeñito a nuestros muchachos no le enseñamos cómo debe de ser la educación en casa y cómo debe de ser la educación de la escuela, que vaya en un balance, vamos a tener problemas. Eso que usted dice que se va a plantear sobre quitar, abolir estos consejos, eso es gravísimo, porque dicho sea de paso, los mismos consejos de padre se están aboliendo dentro de los centros educativos, y por eso tenemos una educación también infuncional, porque no hay una conexión entre los padres, los maestros, la dirección y el sistema educativo. Entonces, como que esta pirámide se está desboronando de abajo hacia arriba y nos preocupa mucho. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Nuestro país cuenta, ya lo hemos dicho varias veces, con dos entidades diferentes. MESI, que regula la educación superior, y el MINER, que es quien maneja lo que es nuestra educación. ¿Qué debe de hacer la República Dominicana, tanto el ministerio, el gobierno y todas aquellas instituciones que agrupan la ADP, para poder hacer una educación fortalecida desde el génesis, desde el principio? Porque hay que hacer algo. Bueno, es sencillo, mira, realmente, cuando tú lees los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, estos refieren 13 factores que son los que determinan la calidad de la educación. El 70% de esos factores depende de las autoridades y de la familia y la sociedad. Es el Estado el responsable de crear, ejecutar y evaluar las políticas socioeducativas que garanticen calidad educativa. Y esto lo establece la misma ley. El problema es que para lograr esto, primero necesitamos un equipo de gente realmente competente al frente del Ministerio de Educación. Y no tenemos verdaderos expertos dirigiendo la educación dominicana a nivel escolar. La evidencia empírica, los resultados, los fracasos, te lo dicen. Aquí el problema comienza con quienes dirigen la educación dominicana. Desgraciadamente, aquí hay una camada de pseudo expertos que desde los años 90 pululan alrededor de la educación dominicana, desde las universidades, las ONGs, las empresas privadas. Y aquí hace falta urgentemente un cambio generacional en el liderazgo de la educación dominicana. Porque todas esas figuras, exministras, exministros, decanos, rectores, pseudo expertos que tenemos en este país, que llevan casi 40 años dirigiendo la educación dominicana en un momento u otro, han fracasado. La evidencia de los pobres resultados hoy en día nos lo dicen. Aquí lo que hace falta primero es un equipo realmente competente dirigiendo la educación dominicana. Segundo, que ese equipo sea capaz de crear y ejecutar las políticas sociales y educativas necesarias, y que el gobierno complemente esto con las políticas económicas adecuadas. Para transformar la educación es imprescindible conjugar tres políticas.
las educativas, las sociales y las económicas. Cuando tú me hablas de la familia, definitivamente hay que lograr la conexión escuela-hogar. Pero ¿quién es la familia de un niño de escuela pública? Usualmente es una familia monoparental. En la mayoría de los casos es una madre o un padre soltero con 2 o 3 niños, la mayoría de los cuales no tiene un empleo formal, sino que tiene que salir día a día a buscarse la vida para poder mantener a sus hijos, pagar una casa, pagar la luz, pagar la alimentación. Mira, si tuviéramos en este país al frente de la educación dominicana verdaderos expertos, lo primero que verían en términos antropológicos sería ese perfil. ¿Quién es el sujeto que va a la escuela? ¿Cuál es el perfil de ese niño y de esa familia? A partir de ahí es que se generan esas políticas que yo digo. Mucha gente, ayer compartía con un gran amigo del gobierno, y él me decía, ¿cómo está ese teórico? Fue el saludo que me dio. No se me olvida. Y yo pensando en mí, me digo, bueno, lo que pasa es que la educación es una ciencia. Sí. Y usted sabe que es una teoría, primero. Una teoría es una tesis ya demostrada. Sin usted tener una teoría que con evidencia empírica y justificación científica demuestre que es un resultado, usted no tiene nada. Y eso es parte del problema que tiene este gobierno en particular. Que en términos de educación, usted puede tener un doctorado, una maestría, un posgrado, una licenciatura, y eso a usted no le hace un experto en educación. Entonces, aquí realmente el problema en este momento comienza con la pésima gestión de la educación pública, porque el responsable de que ese niño, esa familia, ese docente, pueda cada uno jugar su rol, es el Estado dominicano. Aquí muchas veces le quieren echar la culpa que los padres y las madres. Señores, los padres y las madres también son sujetos de la sociedad, para los cuales debe haber políticas sociales, económicas y educativas que puedan realmente tratar y ayudarle a lidiar con su situación de vida. Si no, no tiene sentido la existencia de un gobierno, de un Estado. Porque a veces, cuando fracasa el Estado, quiere culpar al sujeto, al ciudadano. Pero yo siempre les recuerdo, y les invito a que lean el libro de Yuval Noah Harari, que se llama De animales a dioses, para que entiendan cómo fue que el ser humano dejó de ser nómada, se organizó en grupos que luego se convirtieron en sociedades, y dejaron de depender de ellos mismos exclusivamente, para pasarle a otros, que hoy se llama el Estado, la potestad de organizarlos, de guiarlos, de ayudarles a vivir sus vidas. Eso es lo único que hace un gobierno y hace un Estado. Y para eso se supone que aquí hay una ley de función pública, que es la ley 4108, que te dice todas las responsabilidades de estos funcionarios que dirigen este país, que si usted las lee, en términos ya de resultados y de función, no cumplen esa ley. Entonces mi conclusión para tu pregunta es, mira, aquí lo que hace falta primero es un equipo realmente competente al frente del Ministerio de Educación. Sobre todo. Porque un equipo competente, todo esto que yo te estoy diciendo, lo sabría por un lado, pero también sabría ejecutarlo. Porque el problema, yo he dicho aquí que el problema es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Y yo digo incompetentes para terminar, porque una competencia es el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Si no conjugas esos 4 saberes, no tenemos realmente competencia. Profesor, ahí mismo, que yo sé que Tony tiene muchas inquietudes. Tony está esperando hace rato. Sí, Tony está en el line-up. Pero yo estoy, mire, el primer trimestre del 2025, yo hice un llamado, solicité tanto al señor presidente como al ministro de Educación que agregara en las escuelas públicas pabellones para niños con condiciones. Me tomé la iniciativa de hacer el llamado porque muchas madres se acercaban a mí y me decían, mira, tuve que dejar de trabajar porque tengo que ir a llevar el niño y tengo que quedarme ahí en otra butaca, darle asistencia al niño porque no hay un personal capacitado
que pueda impartirle la educación al niño, ni puede darle la atención que el niño necesita para darle la docencia. Eso no existe en este país, querida. Ahí inicio a hacer el llamado, porque ya tener un niño con una condición en casa, ya eso es mucho, y no darle educación es peor aún. Entonces, vi que me parece que a final de año inauguraron una escuela en San Francisco de Macorís, me parece, y dentro de dentro de un pabellón hicieron 1 o 2 aulas especiales para niños con condición. Mira, los niños con necesidades especiales, para explicarte algo sencillo. Sí, vamos a ver. Sí, porque eso me preocupa mucho, No, muchísimo. Fíjate que yo soy director de un colegio bilingüe internacional, que es el sí. St. Lawrence International School. Y a veces a los colegios vienen personas con niños con necesidades especiales. Y los padres creen que uno tiene que aceptarlos, porque ellos tienen el derecho a estar en un aula de un colegio que no tiene la capacidad instalada para dar atención a sus hijos. Y yo lamentablemente tengo que orientar mucho a los padres y decirles, señores, discúlpenme, yo no puedo aceptarlo porque yo estaría engañándoles a ustedes. Yo estaría engañándoles a ustedes y no estaría ayudando a su hijo. Miren, señores, aquí no hay una estructura escolar para atender a los niños con necesidades especiales. Ese es un hecho. El Estado Dominicano, violando la Constitución de la República, le ha negado históricamente a los niños con necesidades especiales el derecho a ir a la escuela. Aquí han engañado a este país diciéndole, no, es que tenemos una política de inclusión, donde se reciben a todos los niños sin importar su condición. Eso no es inclusión, eso se llama exclusión. Porque usted está excluyendo al niño del derecho a ir a un centro que atienda a sus necesidades particulares. En los demás países del mundo, los niños con necesidades especiales no están en las mismas aulas de los niños que no tienen condiciones especiales. Para eso se necesita centros con condiciones especiales igualmente y específicas. Un personal entrenado para poder educarlos. Programas para niños con esas necesidades. Y aquí la educación pública no lo tiene. En el país tenemos algunos centros privados que sí dan ese servicio, pero eso es con un costo realmente inmanejable para una persona de escuela pública. Entonces, en este momento, en este país no hay educación inclusiva. Y es una farsa decirle a la gente que educación inclusiva es llevar a un niño con autismo a un aula donde no hay niños con autismo y donde no hay un maestro capacitado para atender su condición y no hay programas para su condición. Yo conozco muy bien esos programas y yo les puedo decir a ustedes que aquí la educación pública es excluyente para los niños con necesidades especiales y que el gobierno dominicano ha fracasado en darle atención a los niños con necesidades especiales, porque no hay un personal en las escuelas para eso, No hay realmente escuelas especializadas en esto. Y reitero, es una farsa decirle a este país que una educación inclusiva es llevar a un niño con autismo a una escuela donde no hay ni programas, ni docentes, ni espacios adecuados para un niño con esa necesidad específica. Juan, yo soy de los que me inscribo en la continuidad de Estado. Y realmente vi con preocupación que uno de los ministros de Educación, específicamente Roberto Fulcar, ya se habían hecho unos concursos para directores regionales, distritales, y que estaban posicionados en base a lo que eran esos concursos. Él lo echa hacia atrás para, naturalmente, poner personas adeptas a lo que son sus proyectos, sobre todo del gobierno. ¿Cómo evaluar esta parte? La segunda pregunta, yo sé que tú tienes una capacidad increíble, tú vas a retener esas 3 preguntas. El señor presidente de la República, este mismo ministro, se cuestiona por supuestas irregularidades en el MINEL.
lo destituye, lo separa del Ministerio de Educación y lo lleva como asesor del Poder Ejecutivo. Y finalmente la otra pregunta, como experto de educación, especialista, si el presidente de la República hoy llama a Juan Bardés para que sea parte de ese equipo de educación, o por lo menos que, yo diría, ponerle casi el ministerio, porque ¿qué otra cosa te puede dar a ti? ¿En qué disposición estaría Juan Bardés? Primero, con relación a lo que dices, coincido contigo. Aquí hay un reglamento del Estatuto del Docente, aquí hay una ley de función pública, la 4108, y hay una ley general de educación que establece cómo es que los directores regionales, distritales, escolares deben ser designados. Y cuando se violenta esto, ya se está violando la ley. Y eso crea dentro del sistema educativo una desmoralización enorme. Pero a Roberto Fulcar, que tú mencionas, a él cuando salió del ministerio le hicieron algo peor. Aquí hoy los politécnicos de la modalidad técnico-profesional no tienen laboratorios equipados. ¿Por qué? Porque Ángel Hernández, después que Roberto Fulcar tenía ya el préstamo todo aprobado y tenía todo un proyecto para equipar cientos de politécnicos, Ángel Hernández dejó que se perdiera el préstamo y que se cayera ese proyecto porque no lo hizo él. O sea, no le dio continuidad a algo que no es de Roberto Fulcar, es de los niños de las escuelas públicas. Claro. Simplemente porque aquí el ego, el capricho de cada cual que llega ahí es lo que prima. E insisto que por eso docentes y estudiantes son conejillos de indias, a merced del capricho del que venga. Esa descontinuidad de la que tú hablas es la misma a la que yo me refería anteriormente. ¿Y qué efecto tiene esto? Bueno, a veces se espera mucho de los profesores, de los niños, de los técnicos. Por esos tres sujetos, que son los que están en la escuela, han sido bombardeados tanto que los han desmoralizado, los han desmotivado, los han desenergizado. Porque de nuevo, con ese ejemplo que tú has puesto, gente que quizás estaba en un distrito, en una regional, que ya tenía toda una estrategia para desarrollar en su región, en su comunidad, todo eso se cae. Y el que llega viene a aprender, a improvisar, a imponer. O sea, aquí no se respeta la función pública. Aquí el Ministerio de Educación ha sido un botín, gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, de uno que otro grupo. Por eso nosotros creamos el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Porque es hora de que ya nosotros, los académicos, los ciudadanos, los contribuyentes, los comunicadores, también nos esforcemos en luchar en contra de eso. Yo, te reitero, fui el editor del proyecto de educación de este gobierno. Y a mí nadie me puede hablar de lo que se ha hecho o no se ha hecho, porque yo sí estuve ahí desde el principio. Y le he dado seguimiento durante 5 años desde el observatorio educativo que creé en el año 2019, para darle seguimiento a la educación pública dominicana. Yo siempre estoy dispuesto, y lo he hecho por 35 años, sea cual sea el gobierno, a colaborar. Siempre lo he hecho. De hecho, nosotros le hemos donado millones de dólares a las escuelas públicas en proyectos en el pasado, sobre todo en mi área, que es el área del bilingüismo y de la enseñanza-aprendizaje de inglés. Mi gran sueño, mi gran proyecto es convertir a la República Dominicana en el primer país bilingüe de América Latina. Cuando creé el inglés por inmersión hace más de 20 años, lo visualicé a nivel universitario. Ya hoy y en los últimos 15 años que he trabajado dentro de las escuelas públicas con los docentes, con los técnicos y con los niños, yo creo que aquí la meta debe ser convertir la educación pública en una educación que garantice el aprendizaje del inglés y el español en la escuela, para que todos los niños pobres salgan de la escuela bilingües. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional y creo que es una injusticia que aquí solo los ricos tengan derecho a tener una educación bilingüe en la escuela. Esa es mi visión, pero para lograr eso hay que sacar la corrupción que impera en el Ministerio de Educación, la impericia que impera en el Ministerio de Educación y en sus instancias, sus dependencias, porque la educación es una ciencia
Y aquí están viendo la educación pública y ese presupuesto más como un botín que como una oportunidad de desarrollar a la República Dominicana, ya que hay demasiados grupos de intereses detrás de ese presupuesto. Y me decía un amigo al inicio del programa, aquí fuera del aire, Juan, y todos esos empresarios que están detrás de ese presupuesto, bueno, siempre va a haber empresarios. El problema no es que sean empresarios ni que sean empresas, sino la calidad de los bienes, los servicios y los programas que desarrollan. Pero para que eso se dé, necesitamos funcionarios dentro del Ministerio de Educación realmente competentes, que puedan fiscalizar la calidad, la ejecución y la evaluación de todas esas iniciativas que se desarrollan. Porque hasta el día de hoy, lo que tú ves es fracaso tras fracaso. Es increíble en la formación docente, en la evaluación docente, en los libros de texto, algo tan básico como los libros de las escuelas públicas. Aquí por hacer un negocio con un grupito, arruinaron los libros de las escuelas públicas con cientos de errores. Y han pasado 2 años todavía resistiéndose a recapacitar y a corregir eso. Tú vas a las escuelas públicas y recientemente lanzaron un supuesto programa, otro más, porque hay como 20, para mejorar la matemática y el lenguaje, el aprendizaje. ¿En qué se basa? En supuestas herramientas tecnológicas. Pero señores, el 93% de los niños de escuelas públicas ni siquiera tienen un equipo tecnológico, ni siquiera tienen un computador, mucho menos acceso a internet en las aulas. O sea, son como locuras de gastar el dinero de la educación pública sin ningún resultado. E insisto, es como a la garata sin puños. Eso es, cojan todo lo que puedan, sin ninguna fiscalización real. Y nosotros los dominicanos no podemos seguir aceptando esto, porque vivimos en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, en la era digital. ¿De qué va a vivir un joven dominicano en los próximos 20 años si la educación dominicana continúa así? Gianni, antes de que pase, hay una de las preguntas que se te quedó, Juan. Ajá, ¿cuál era? Y reitero, no, y quiero aclarar esto, no tengo nada en lo personal con Roberto Fulcar. Ahora bien, siento que si lo muevo de aquí porque hay, por la razón que sea, tiene la cabeza de educación, que es el ministerio. Si lo saco de ahí, llevarlo para que me asesore al Poder Ejecutivo, ¿cómo se entiende eso? Es que realmente la posición que le dieron al profesor o al doctor Roberto Fulcar, creo que fue ministro sin cartera. Pero como asesor. Habría que ver si en los hechos le hacen caso. Porque eso es lo que, ahí es donde estoy. Porque la asesoría, ese es el tema. Yo creo que también Roberto Fulcar ha sido muy calumniado en términos de su gestión a nivel académico. Porque a Roberto Fulcar le tocó ser ministro en medio de la pandemia. Sí. Y aquí ningún país del mundo durante la pandemia puede presentar logros y avances realmente significativos. Uno. Número 2. El proyecto de gobierno que aquí se concibió estaba muy bien delineado y estaba muy claro lo que había que hacer. Si aquí le hubieran dado continuidad, por ejemplo, a esa estrategia que propuso Roberto Fulcar, Ángel Hernández o el mismo Luis Miguel de Camps, yo estimo que las cosas serían distintas hoy. Porque el gobierno presentó un proyecto de educación. Y si usted en 2020 presenta un proyecto, ¿cómo es que con cada ministro que viene te cambian la idea? Y se inventan un término nuevo. Esa descontinuidad a la que tú te referías está en lo mismo. Realmente yo creo que sí, un tema que tiene el presidente de la República es que el presidente de la República tiene que ser más crítico de sus propios funcionarios en educación. Creo que el presidente está cometiendo el error de creer todas las estadísticas y los informes que le llevan. Y yo creo que el presidente debe tener una voz alternativa o un fiscalizador alternativo de todas esas estadísticas que sus funcionarios en educación en los últimos 5 años le han llevado. Porque yo le puedo decir, señor presidente, que el 99% son falsas. Yo le he dicho antes ya, en muchos programas, que cuando aquí le han dicho que aquí se ha avanzado en el área de lectoescritura, no hay ninguna evidencia, ningún estudio que revele esto. Por el contrario, vean los resultados de las pruebas de tercer y sexto grado
de las pruebas diagnósticas. Si queremos hablar de que ha habido un avance en educación, tome en cuenta, señor presidente, que el año pasado tuvimos una de las peores calificaciones en pruebas nacionales de los últimos 10 años. Que la calificación promedio de un niño en este país en pruebas nacionales fue de 58 puntos, que ni siquiera llegan a 60. Que cuando hablamos de la construcción de aulas, señor presidente, hoy faltan más de 5.900 aulas en las escuelas públicas y que deben leer su propio estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas, que se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, para que confirmen que lo que yo he dicho, de que más de 500.000 de niños se quedan fuera de la escuela, eso lo determinó el mismo gobierno, no yo. Yo lo aprendí del estudio titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado en mayo de 2025. Yo creo que es mejor partir de la verdad, de un diagnóstico objetivo y sincero, y no de lo que los funcionarios le reportan al presidente o a la vicepresidenta. Porque hay una disonancia enorme entre el discurso y la realidad educativa. ¿Y qué es lo que esto provoca? Que tanto los directores, los docentes, los estudiantes y las familias que envían a sus hijos a las escuelas públicas sientan que se está viviendo una farsa. Y de nuevo, todas las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. Y cuando una persona está desmoralizada, desmotivada, desenergizada, no aprende. Y eso es gran parte del fracaso de la educación pública en la República Dominicana, que tanto los niños como los docentes, como los directores, los técnicos, saben que lo que se dice en los medios a nivel oficial sobre las estadísticas educativas es falsa. Todo eso es falso. Entonces, creo que es hora, después de 5 años de gobierno, de que el presidente repiense quiénes son los actores, cuáles son los proyectos y cuáles son las instancias que están dirigiendo la educación dominicana, porque la evidencia empírica es abrumadora y no tenemos ningún avance, lo que tenemos es un franco retroceso. Bueno, profesor Juan Valdés, aquí con el profesor Seila Fino, esa es la verdad. Qué bueno conversar con usted, persona con mucho conocimiento, maneja muy bien el tema y lo conoce de raíz y eso es muy importante. Estoy muy de acuerdo con usted de que en estos 3 últimos ministros que hemos tenido en la República Dominicana, el distinguido Roberto Fulcar es quien lo ha hecho mejor. Creo que eso no debemos de ignorarlo. Ahí puntualizamos muy de acuerdo. Agradecerle. Antes de que te despida, yo quiero decirle y hacerle un llamado a Edesur. Y es que desde las 10 de la mañana en el sector tropical, Villadiana y Los Kilómetros, no tenemos luz. Bueno, así que vamos a resolver. Ahí está el llamado de don Tony, profesor. Agradecerle, como siempre, usted prestó a nuestro llamado. Aquí estamos a sus órdenes y espero en Dios que nos bendiga con un buen ministro como Juan Valdés, aquí en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, es un placer siempre. Ok, bueno, llegamos ya a la parte final. Agradecerle a todos ustedes por compartir esos 55 minutos y decirle que nos reencontramos en una próxima entrega. Bye bye.